Bueno, ante todo tengan ustedes muy buenos días. Saludar al doctor Justo Zavala, agradecerle por la invitación, también al coordinador, que en este caso es el doctor Ricardo Amaro, y saludar también al profesor Oscar Lanza y al profesor Larteros. Bueno, en esta ocasión lo que vamos a ver es el tema referente a lo que viene a ser la transición epidemiológica. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a tocar 4 puntos en sí. El primero, que va a ver lo que viene a ser las generalidades en epidemiología, y el último, que viene a ser la transición epidemiológica vista desde otro punto. La siguiente, por favor. Generalidades en epidemiología. Es bueno saber la conceptualización de esta ciencia, en el sentido de que hay algunos que deben ser del área de la salud, sin embargo hay otros que no. ¿Bien? Entonces, conocemos como epidemiología a la distribución, frecuencia conocemos a la epidemiología como una rama de la salud pública que se encarga de la distribución, frecuencia, determinantes y consecuencias de los problemas de salud, tanto a nivel poblacional como a nivel colectivo. Entonces, decimos que los determinantes van a causar cambios en lo que viene a ser la muerte y la enfermedad en una población determinada, y esto va a tener su repercusión a nivel de lo que vienen a ser los indicadores en salud. La siguiente, por favor. Hay que mencionar cómo se ha originado esta ciencia como tal. Hace unos años atrás, lo que se hacía en cuanto a investigación en el área de la salud, se determinaba lo que viene a ser la dinámica poblacional, estableciendo el estudio de lo que viene a ser la fecundidad, la migración y lo que viene a ser la natalidad, o la mortalidad, perdón. Entonces, antes solamente se llegaba a estudiar estos 3 aspectos. Sin embargo, conforme ha ido transcurriendo el tiempo, se ha visto la necesidad de hacer el estudio también de aquellas causas que pueden llevar a tanto la fecundidad, la mortalidad y también la migración. Es de ahí que nacen los famosos determinantes de la salud. De igual manera, al transcurrir el tiempo, se ha visto por conveniente unir estos 2 campos de estudio en un apartado especial que viene a ser la epidemiología. La epidemiología como tal, entonces, es una ciencia que a la par estudia lo que es la dinámica poblacional y también estudia lo que viene a ser los determinantes de la salud. La siguiente. Visto esto, vemos una ciencia que se encarga de ver la distribución y frecuencia y los determinantes de la salud, que ha surgido a lo largo del tiempo de la unión de 2 grupos, dos grupos de estudio. Por un lado la dinámica poblacional y por otro lado lo que vienen a ser los determinantes. Entonces, ahora podemos nosotros hablar de lo que viene a ser transición demográfica. La siguiente, por favor. La transición demográfica como tal es considerada como el cambio de los patrones de muerte y natalidad. Este cambio de los patrones de muerte y natalidad se los da a lo largo del tiempo, es decir, se produce en una serie de fases. Es de ahí establezco un gráfico en el cual hay causas que nos pueden llevar a lo que son estos cambios de los patrones de muerte y mortalidad, o de muerte y natalidad, que se pueden llegar a traducir también en cambios a nivel de lo que son los indicadores. La siguiente. Entonces, ahí decimos, ahí está un concepto bien específico de lo que viene a ser transición demográfica. Transición demográfica como tal explica el paso de una fase donde existe altos índices de mortalidad y natalidad a una fase donde existen bajos índices de mortalidad y natalidad. Esto, por supuesto, se produce a lo largo del tiempo. No es en un solo momento en que se produce este cambio, sino se produce a lo largo del tiempo, de acuerdo a lo que han llegado a plantear los autores de esta teoría. La siguiente, por favor. Entonces, ahí en la derecha podemos ver 4 fases por las cuales cursa esta transición demográfica. La transición demográfica en fase 1, como lo decía hace un instante, se caracteriza fundamentalmente por presentar altos índices de mortalidad y altos índices de natalidad. Sin embargo, cuando ya está en fase 4,
lo que nosotros vemos que existe una disminución de la natalidad y una disminución de la mortalidad. Entonces, uno diría, por ejemplo, ¿cuál sería el país tipo para esta transición demográfica? Por ejemplo, los países desarrollados, que hace siglos tenían altos índices de natalidad y también altos índices de mortalidad. Sin embargo, en la actualidad, esos países desarrollados se caracterizan por tener bajos índices de mortalidad y bajos índices de natalidad. Entonces, paralelamente a ese cambio de lo que viene a ser la mortalidad y la natalidad, se establece un crecimiento poblacional. Es decir, a medida que la población aumenta su expectativa de vida, también va aumentando el número de personas que habitan en un determinado territorio. Es lo que sucede con los clásicos países europeos, ¿no? Donde existen bajas tasas de natalidad, bajas tasas de mortalidad y una esperanza de vida alta. Entonces, este proceso de transición demográfica en Bolivia se lo ha descrito que puede estar en fase 1 o quizás entrando ya a fase 2, donde todavía permanecen altas tasas de mortalidad y natalidad, y sin embargo también esto se contrasta con una expectativa de vida no tan alta. Siguiente. Ahí vemos un mapa en el cual vemos la distribución de la transición demográfica en los países. Si nos enfocamos en lo que viene a ser Latinoamérica, vemos que pintado de amarillo están Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, que son países que están en fase 2. En cambio, Chile y Argentina ya están en una fase 3, es una fase más avanzada. Es decir, Chile y Argentina tienen menores tasas de mortalidad y natalidad y una expectativa muy alta. Uno si va a Chile, por ejemplo, va a encontrar personas que viven hasta los 80, 85 años de manera común. ¿Ya? En contraste de esto, vemos a Bolivia, ahí pintado de un color rojo, que está en fase 1. Entonces, ahí nos establece que Bolivia como tal presenta altas tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad. Es decir, en nuestro país nacen muchos y también mueren muchos, ¿ya? Pero a la vez se ve una expectativa de vida muy reducida. Si nosotros vemos los últimos indicadores, la expectativa de vida está por debajo de los 60 acá en Bolivia. La siguiente, por favor. Entonces, ahí vemos la distribución de lo que viene a ser la transición demográfica a nivel de lo que es Latinoamérica. Y vemos que en fase 1 se encuentra Bolivia a la par con Haití, ¿ya? Y en fase 4 se encuentran países como Chile, Argentina, Uruguay e incluso Cuba. Entonces, este es un dato, por ejemplo, estipulado por lo que es la CEPAL y la CELADE, que ha sido establecido en el año 2005. La siguiente, por favor. Pero esta transición demográfica, como se puede producir a nivel del continente, también se puede producir al interior de un país. Por ejemplo, hay diferencias y nosotros las podemos con solo ver o recordar un poco lo que vemos día a día en las noticias. Vemos que, por ejemplo, Potosí es un departamento en el cual se encuentra en una fase inicial de transición demográfica. Es decir, en Potosí existen altas tasas de mortalidad y altas tasas de natalidad. De manera contraria, por ejemplo, en Santa Cruz, las tasas de mortalidad y natalidad son bajas, ¿ya? Entonces hay un contraste en el mismo país entre un departamento y otro. Sin embargo, también existen diferencias sustanciales entre lo que vienen a ser las regiones de un mismo país, es decir, entre el área urbana y el área rural. ¿Cuál será el área más depauperada? Será el área rural de Potosí. Y, entre comillas, la mejor área, se podría decir, vendría a ser el área urbana de Santa Cruz. Entonces, hay diferencias igualmente al interior de cada departamento y eso establece que no todos estamos yendo a la par en lo que viene a ser transición demográfica y también eso ayuda a tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. Siguiente, por favor. Ya hemos visto transición demográfica. ¿Y por qué hemos visto transición demográfica? Y bueno, crea esto un poco de debate en el sentido de que son datos en cierta manera alarmantes.
La transición demográfica da pie a otro tipo de transición, que es la transición epidemiológica, porque en cierta manera rescata esa teoría. ¿Bien? La siguiente, por favor. Entonces, la transición epidemiológica no es nada más que el cambio en los patrones de muerte, pero en este caso, y de enfermedad. ¿Ya? En el otro era los cambios en los patrones de muerte y natalidad. En este caso es el cambio de los patrones de muerte y enfermedad. Al igual que en la transición demográfica va a tener sus determinantes, que va a hacer que exista un cambio en los patrones de muerte y enfermedad, y lo cual también se va a traducir en unas consecuencias que vienen a ser un cambio en los indicadores. Y esto, por supuesto, se produce no en un solo momento, sino a lo largo del tiempo. Siguiente, por favor. El proceso de transición demográfica, epidemiológica, se basa fundamentalmente en tres procesos. El primero, que dice que existe una sustitución de las primeras causas de muerte. Existe una sustitución de las primeras causas de muerte. Es decir, que aquellas enfermedades que en el pasado ocasionaban mayor mortalidad de una determinada población, actualmente son diferentes esas causas. ¿Ya? Por ejemplo, si trasladamos esto a nivel de los países desarrollados, antes los países desarrollados tenían una alta mortalidad por enfermedades infecciosas como por ejemplo el cólera. ¿Ya? Sin embargo, actualmente ya no se está presentando eso en estos países, sino se presenta una alta mortalidad por enfermedades crónicas. ¿Ya? El segundo aspecto es el cambio en el predominio de la mortalidad y de morbilidad. Y el tercer aspecto es el desplazamiento de lo que viene a ser las edades en cuanto a mortalidad y morbilidad. La siguiente. Entonces, como les iba diciendo, existe un cambio en los patrones de mortalidad y morbilidad. ¿Qué pasa en los países en fase 1? Agarra lo que, vuelvo a lo anterior, agarra lo que viene a ser la teoría de transición demográfica para establecer sus fases, esta teoría que viene a ser la teoría de la transición epidemiológica. Y nos dice que aquellos países, por ejemplo, que se encuentran en fase 1, tienen una alta mortalidad y morbilidad por enfermedades que están relacionadas con la peste y el hambre, ¿no? En cambio, en la fase 4 tenemos países que tienen una alta mortalidad y morbilidad, pero ya no por enfermedades que son causa de la peste y el hambre, sino por enfermedades que están relacionadas con las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, al igual que en lo que viene a ser la transición demográfica, identificamos fases. Una primera fase, que es la de peste y hambre; una segunda fase, donde existe un descenso y desaparición de lo que son las pandemias; y una tercera y última fase, que vendría a ser la fase donde existe un predominio de las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que han planteado los que han elaborado esta teoría? Indican lo que está señalado en verde, de que a medida que va transcurriendo el tiempo, uno va pasando desde lo que viene a ser la primera fase, desde un predominio de enfermedades producidas por la peste y el hambre, hasta una tercera fase en la cual existe una disminución de las mismas, pero esta disminución se acompaña de un paulatino crecimiento de lo que viene a ser las enfermedades crónicas degenerativas que están pintadas de azul. Entonces, a medida que disminuye una, aumenta la otra. ¿Listo? La siguiente, por favor. Entonces, existen cambios en los patrones de muerte y enfermedad, como lo hemos visto, en donde existe una disminución de las enfermedades transmisibles conforme va pasando el tiempo, y un aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles igualmente conforme pasa el tiempo. La siguiente, por favor. Aquí hay una gráfica muy representativa, por ejemplo, de lo que ha sucedido con Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, en el año 1900, veíamos de verde que había un predominio de lo que eran las enfermedades, o sea, el predominio de la muerte por enfermedades infecciosas. O sea, muchas de las personas, un gran número,
morían por enfermedades infecciosas. Este predominio se ha ido reduciendo a lo largo del tiempo y se ha visto, por ejemplo, en el año de 1970, según este reporte, de que hay un menor número de personas que mueren por enfermedades infecciosas. Paralelamente a eso, podemos ver pintado de azul de que en el año de 1900 existía una cantidad mínima de personas que morían por enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, eso ha ido cambiando conforme ha ido transcurriendo el tiempo y en 1970 se establece de que existe un gran porcentaje de las personas que han fallecido por enfermedades cardiovasculares. Entonces, lo que les decía hace rato, conforme van disminuyendo las enfermedades infecciosas, van aumentando las enfermedades crónico-degenerativas. La siguiente, por favor. Pero nosotros, como lo hemos estipulado en el concepto de lo que viene a ser epidemiología, nosotros tenemos que buscar las causas y no limitarnos solamente a decir ya se mueren o se enferman, punto. Uno tiene que ir a buscar las causas para intervenir sobre esas causas, empezar a diseñar políticas públicas sobre dichas causas. Y ahí están los famosos determinantes de la salud, que son de tipo ecobiológico, socioeconómico o aquellos relacionados con el sistema de salud. La siguiente, por favor. A la vez, esta teoría nos indica de que a la vez que existe un desplazamiento de las primeras causas de muerte, existe un desplazamiento en las edades donde se produce esta muerte. ¿Ya? Es así, por ejemplo, que en las fases iniciales de esta teoría nos dice que existe una alta mortalidad en niños. Sin embargo, en fases avanzadas disminuye esta mortalidad en niños. Paralelamente, en fases iniciales existe una baja mortalidad en adultos, pero en fases avanzadas existe una alta mortalidad en adultos. ¿Eso qué quiere decir? Que la mortalidad infantil va descendiendo conforme transcurre el tiempo, pero paralelamente la mortalidad en adultos va aumentando conforme transcurre el tiempo. Entonces, eso es lo que se está produciendo, por ejemplo, en los países desarrollados. ¿Qué es lo que tenemos? Una baja mortalidad infantil, ¿ya? Pero también tenemos una alta mortalidad en adultos, ¿ya? Que eso es lo que tenemos que llegar a estudiar bien aquí en Bolivia. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles eran esta teoría como tal tiene muchas observaciones. Esta teoría ha sido planteada en el año de 1970 y de esas observaciones han nacido nuevas teorías, porque una teoría nunca es estática, tiene que ser siempre dinámica, ¿verdad? Entonces, se ha establecido de que esta teoría usa términos no acordes a la época, tiene un inicio y un final. Luego la no definición de la transición de diferencia por edad y sexo, la mortalidad viene a ser un factor fundamental en la dinámica de la población y se evidencia que existe una evidencia empírica en lo que viene a ser el planteamiento de esta teoría. Entonces, en este sentido, dadas esas observaciones, lo que se ha hecho es plantear nuevas teorías y ahora vamos a ver la siguiente. Entonces, ahora vemos la otra transición epidemiológica, que es el avance de lo que viene a ser la transición epidemiológica como tal. La siguiente. Entonces, acá los que han planteado esta nueva teoría o estas nuevas teorías nos señalan de que existe una superposición o debe de existir una superposición entre lo que viene a ser las etapas de transición epidemiológica. También nos hablan de otra teoría que es la polarización epidemiológica y también nos hablan de la contratransición. La siguiente, por favor. Entonces, lo que viene a ser la superposición de las etapas de transición epidemiológica nos dicen que no hay esas fases bien delimitadas, sino en un momento determinado puede haber combinación de una serie de enfermedades. Y es lo que ocurre aquí en Bolivia. Si nosotros nos ponemos
un ratito en un hospital, nos paseamos por la sala de esperas, vemos que hay personas que están buscando atención por enfermedades infecciosas, ¿ya? Un resfriado, una diarrea, y mejor dicho, también vemos personas que están buscando atención por un problema cardiovascular, por ejemplo, hipertensión. Entonces vemos que ambas están en un mismo momento, y eso ha sido uno de los aportes que se ha hecho a lo que viene a ser la anterior teoría. Entonces, como vemos ahí, las fases no son tan fijas, sino puede haber una mezcla de las fases, ¿bien? Y eso es lo que también lo que se tiene que buscar en un proyecto, tratar de determinar cuántas de las personas tienen aún enfermedades infecciosas y cuántas también tienen enfermedades no infecciosas, o sea, no transmisibles. ¿Por qué? Porque también hay que prestar atención a ese grupo. La siguiente, por favor. Entonces, ahí está la superposición de las etapas, y esto es lo que ocurre, ¿no? Esto es lo que vemos. Norte de Potosí está a la derecha. Santa Cruz está a la derecha está Santa Cruz y a la izquierda está el norte de Potosí. Son realidades que se están presentando en un mismo momento y que uno no puede estar ajeno a esa realidad, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, lo que también nos planteaba Estados Unidos era igualmente eso, de que en un momento determinado existen enfermedades infecciosas y a la vez existen enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Por qué? Porque nunca se ha extinguido una para aparecer la otra, sino las dos se han puesto a la par. La siguiente, por favor. Y aquí vemos igualmente qué es lo que está sucediendo a nivel mundial. El establecimiento de las 10 primeras causas de muerte a nivel mundial. Vemos que la primera causa de muerte a nivel mundial son las cardiopatías isquémicas, una enfermedad no transmisible, es decir, que no es transmitida por un agente, ¿ya? Pero a la vez vemos, por ejemplo, que las infecciones respiratorias igualmente están presentes, una enfermedad producida por un agente. Entonces, a la par se van viendo tanto enfermedades crónicas como enfermedades infecciosas, y hay que prestar atención a ambas, y hay que determinar un perfil similar a este para ver cuál es la enfermedad más prevalente. La siguiente, por favor. De igual manera, en Bolivia se ve esta mezcla entre enfermedades crónicas y entre enfermedades infecciosas. Por ejemplo, en Bolivia, en un dato establecido en el año 2005, a través de un estudio elaborado en el 2000, nos establece que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Bolivia, ¿ya? Pero a la vez nos establece, por ejemplo, que las enfermedades transmisibles, aquellas que están producidas por un agente, igualmente están presentes dentro de nuestro perfil epidemiológico. Perfil epidemiológico que todavía no está actualizado, eso hay que hacer, es una tarea pendiente, ¿no? La siguiente. De igual manera, en un estudio que se ha hecho en la universidad, se ha establecido el perfil de mortalidad en la ciudad de La Paz, haciendo una revisión de lo que son los certificados únicos de defunción. Entonces, ahí se ha establecido, tiene su sesgo, pero ahí se ha establecido claramente que las causas externas aquí en la ciudad de La Paz son están entre las primeras causas de muerte. Causas externas me refiero a qué? Accidentes de tránsito y todas esas cosas. Pero a la vez están presentes lo que vienen a ser las enfermedades transmisibles, o sea, hay igual una mezcla. Entonces, ese tipo de patrones, ese tipo de perfiles son los que se tienen que, de cierta manera, determinar para poder llegar a hacer intervenciones más adecuadas y más dirigidas. La siguiente, por favor. También se ha visto el modelo polarizado, o sea, otro de los aportes a la anterior teoría de transición epidemiológica era el del modelo polarizado. El modelo polarizado se refiere a que en una misma región, en un mismo grupo social, podemos encontrar un grupo que está en fases iniciales y otro grupo que está en fases avanzadas.
¿ya? Por ejemplo, en Latinoamérica, y recordando un poco los gráficos que habíamos visto, en Chile y Argentina están en fases avanzadas. En cambio, Bolivia y Haití están en fases iniciales. Entonces, eso llama la atención. Llama la atención también si nosotros hacemos el análisis a nivel nacional, lo que les decía en algún momento. A nivel nacional vemos departamentos, por ejemplo, que Potosí estaría en fases iniciales y en Santa Cruz vemos que están en fases avanzadas. Entonces, esa disquisición hay que hacerla y hay que discutirla. Pero estas diferencias igualmente se pueden traducir a nivel del área urbana y el área rural, ¿ya? De un determinado lugar. La siguiente, por favor. Y es lo mismo que se mostraba en lo que era la transición demográfica. Similar patrón se produce en el modelo polarizado en la transición epidemiológica. La siguiente. Y la contratransición, ¿a qué se refiere la contratransición? La teoría clásica de transición epidemiológica nos decía que todo era secuencial. Primero fase 1, luego fase 2, luego fase 3, y ahí se acababa supuestamente. Pero el gran reproche a esa parte de la teoría original era de que acá podemos tener, o en cualquier lugar podemos tener también fenómenos que pueden hacer aparecer enfermedades que supuestamente estaban eliminadas, y ahí se tiene que hablar del cambio climático, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí el doctor Lardaux, la doctora Evelina Aparicio nos hablarán de, por ejemplo, las clásicas enfermedades emergentes y emergentes, y cómo estas han ido apareciendo en países que supuestamente han eliminado esas enfermedades. ¿Listo? Entonces, esto de la contratransición nos dice que no es todo secuencial, sino que se puede volver al pasado. La siguiente, por favor. Y eso es, por ejemplo, lo que ha ocurrido con una enfermedad que la hemos padecido y la vamos a seguir padeciendo si es que no se hace el control respectivo, y que aquí está el doctor Edwin Martínez, que en su momento lo ha contenido la enfermedad de manera brillante. Entonces, por ejemplo, en el caso del dengue, veíamos en 1930, se veía grande, o se veía que la epidemia estaba a flor de piel, se podría decir. Sin embargo, en 1970 ha disminuido el número de casos de esta patología, que en este caso viene a ser el dengue. Pero en el 2002 ha habido una nueva aparición de esta patología que viene a ser el dengue. O sea, es una enfermedad reemergente, ¿ya? Y bueno, las autoridades, nuestros profesionales han tratado de contener la enfermedad y van a seguir tratando de contener, por supuesto. Hay que diseñar políticas públicas para lograrlo, ¿no? La siguiente, por favor. Y esto, por ejemplo, es el dengue en Bolivia, ¿ya? Y estos gráficos han sido elaborados precisamente en el momento que el doctor Edwin Martínez estaba a cargo de epidemiología del Ministerio de Salud. Entonces ahí se ven cuáles son los focos específicos en los cuales se viene a producir el dengue, y de acuerdo a el volumen del círculo nos demuestra la cantidad de casos que ha habido en ese determinado lugar. La siguiente. Entonces, pero ¿cuáles son los factores que pueden intervenir? No voy a detallar en este aspecto porque van a haber disertantes específicos para estos ámbitos. Pero ¿cuáles pueden ser los factores que pueden intervenir en lo que viene a ser la aparición de estas enfermedades reemergentes? ¿Ya? Que pueden ser los cambios demográficos, la invasión del hombre hacia lo que viene a ser el hábitat de un determinado vector o agente, y también el cambio climático, ¿no? El cambio climático ahí entra muy bien como un factor que puede llegar a desencadenar la aparición de enfermedades que en algún momento habían desaparecido, pero que vuelven a aparecer, que esas son las enfermedades reemergentes. La siguiente, por favor. Entonces, el cambio climático, así voy a definirlo de manera grosa. El cambio climático se define como la modificación del clima, pero no en un solo momento, sino a lo largo de la historia.
no es en un solo momento el que se produce el cambio climático, sino esto viene de una larga data. ¿Y cuáles son las causas que están relacionadas con lo que viene a ser el cambio climático? Las causas se focalizan fundamentalmente en las actividades que hace el hombre, ¿ya? Por ejemplo, el uso de combustibles fósiles, el transporte, las actividades industriales, que vienen a ser los principales desencadenantes de este cambio climático. La siguiente, por favor. Entonces aquí hay un esquema de cómo se produce el cambio climático, cómo esos factores iniciales van a desencadenar en los cambios en el cambio climático como tal. La siguiente. Entonces, este cambio climático como tal va a alterar una serie de factores que en algún momento se encuentran equilibrados. La siguiente, por favor. Y eso es todo.